Estados Unidos se encamina a la mayor revocación de visas de su historia. El gobierno de Donald Trump planea retirar los visados de no inmigrante a extranjeros que hayan solicitado o estén solicitando asilo en un nuevo endurecimiento de su política migratoria. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. El Departamento de Estado prevé revocar visas B1 y B2 a quienes hayan solicitado asilo o tengan una solicitud en curso en Estados Unidos. La medida afectaría a visados emitidos entre 2016 y 2026. La revocación no implica una deportación inmediata. Canadá responde a la ofensiva comercial de Donald Trump. Impondrá aranceles de entre el 15 y el 50% a productos estadounidenses y anuncia ayudas millonarias para las empresas y trabajadores afectados. La medida entraría en vigor el 8 de septiembre. El Vaticano lleva a Moscú un mensaje claro: la guerra contra Ucrania debe terminar. Su jefe de la diplomacia, Paul Richard Gallagher, se reunió con el canciller ruso Sergei Lavrov y llamó a abrir negociaciones con Kiev para poner fin al conflicto. Bienvenidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes que revocará las visas de turismo y de negocios de extranjeros que luego hayan solicitado asilo. La medida está prevista que se aplique a quienes consiguieron las visas B1 y B2 que corresponden a viajes de turismo y negocios entre los años 2016 y 2026. En consecuencia, se podrían revocar hasta 200,000 visas de personas que alegaron ser visitantes temporales. Washington sostiene que entrar en el país como visitante y solicitar después asilo constituye fraude migratorio. La medida se suma al endurecimiento de las políticas migratorias adoptadas por el gobierno de Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero del 2025. El periodista José Díaz Briceño tiene más detalles de esta información desde Washington. José, estamos hablando de personas que entraron legalmente a Estados Unidos y después solicitaron asilo. ¿Con qué argumento justifica el gobierno retirarles ahora esas visas y qué consecuencias concretas tendrá para ellas? El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que el Departamento de Seguridad Interna les había notificado de este fenómeno que, de acuerdo con la administración Trump, es fraudulento el transitar al buscar un asilo llegando a Estados Unidos con las visas B1 y B2, ya sea para visitante de turismo o visitante de negocios, y que normalmente otorgan una estancia de hasta 6 meses en Estados Unidos. Todo esto es considerado como fraude por la administración Trump, pues aseguran que llegar aquí con falsas representaciones para poder quedarse de manera permanente en el país es algo que no buscan tolerar. Todo esto es pues obviamente atacado por los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes aseguran que se están dejando pocas vías para que personas que son perseguidas puedan buscar asilo dentro de Estados Unidos, y de inmediato, según estos, podría crearse pues una clase con estatus irregular en el país. José, ¿podrían revocarse hasta 200,000 visas, la mayor medida de este tipo en la historia del país? ¿Estamos ante un paso más en la política migratoria de Trump o ante un cambio de fondo que busca también desincentivar el derecho a solicitar asilo en Estados Unidos? Todo esto se enmarca dentro de la política restriccionista del presidente Donald Trump. Recordemos, a principios de su mandato en 2025, canceló básicamente el acceso al asilo vía terrestre. Esto, recordemos los casos de personas de Centroamérica que llegaban a través de la frontera mexicana. Y ahora, con esta medida, las personas que decidan utilizar una visa para volar y llegar a un puerto en Estados Unidos aéreo, pues estarían también en peligro si es que deciden solicitar asilo después. Todo esto se enmarca, como ya decíamos, en esta política restriccionista, y que no solo afecta a la figura de asilo, que es necesariamente buscado para solicitar protección dentro de Estados Unidos, pero también para los refugiados. Este año que concluyó en 2025 se registraron las tasas de refugio, personas que llegan desde el exterior con un visado de refugiado de Estados Unidos, de los niveles más bajos en la historia reciente desde la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington.
Y vamos con otro tema. China advirtió este martes de que responderá a las nuevas sanciones estadounidenses contra empresas chinas que mantengan vínculos comerciales con Irán y defenderá sus intereses. Pekín calificó de ilegales las sanciones unilaterales y defendió su cooperación con Teherán dentro del derecho internacional. Mientras China insiste en que las sanciones no resolverán el conflicto y reclama un alto el fuego, Washington intensifica su presión económica para cortar todas las opciones a Irán. La disputa afecta especialmente a Pekín, principal comprador del petróleo iraní, y eleva la tensión entre ambas potencias por el alcance de las sanciones estadounidenses. Hablamos sobre todo esto con Luciano Zácara, analista político de Medio Oriente y el Golfo, desde Qatar. Luciano, gracias por atendernos. Qatar y otros países del Golfo han mantenido abiertos canales con Teherán y Washington. ¿Qué margen queda ahora para la mediación y qué es lo que más preocupa en la región ante este nuevo pulso? Bueno, margen queda, de hecho, que haya fracasado el primer periodo de 60 días que se habían dado y que todavía siga habiendo conversaciones y que no se haya roto la vía diplomática y que no se hayan retomado los ataques militares, demuestra que por lo menos ninguno de los dos, ni Estados Unidos ni Irán, tienen ganas de volver a una confrontación militar directa, que por lo tanto dejan abierta la puerta para una posible negociación. El hecho de que haya una visita muy importante que haya ocurrido hoy de un militar pakistaní, con un mensaje claro por parte de Washington que está analizando Teherán, y que haya comunicaciones, da lugar a que Qatar, Omán y Pakistán puedan seguir ejerciendo de vehículos de comunicación entre las distintas opciones, entre las distintas partes, para analizar distintas opciones técnicas, políticas, estratégicas, para llegar a un acuerdo. Todavía es muy pronto para decirlo, pero el hecho de que todavía siga habiendo diplomacia, a pesar de que haya fallado el primer periodo, demuestra que todavía hay esperanzas de que haya un margen de maniobra para los mediadores para llegar a un acuerdo, si no es la recuperación del antiguo memorándum, llegar a un nuevo memorándum. Bueno, Luciano, Irán lleva décadas adaptándose a las sanciones. ¿Estamos esta vez ante una presión económica diferente, capaz de obligar a Teherán a negociar, o volverá a encontrar mecanismos para sortearla? Irán lleva, como bien dicho, 40 años manteniendo sanciones, siendo víctima de sanciones por parte de Estados Unidos, por parte de la Unión Europea, por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y siempre ha tratado de buscar alternativas. Es una economía muy fuerte que siempre ha logrado encontrar sustituciones a los productos que no se pueden importar. Ha tratado de modificar su comercio exterior usando otras monedas que no sean el dólar para evitar justamente esas sanciones, y hasta ahora lo ha hecho de una manera que ha sobrevivido bastante. El problema es que ahora, la diferencia con el periodo anterior de sanciones es que la infraestructura ha sido severamente dañada, que la actividad económica se ha reducido bastante y que no está entrando dinero porque prácticamente no está pudiendo exportar mucho petróleo. China puede llegar a ser todavía un salvavidas, pero principalmente por donde se puede mantener la economía iraní es a través de la frontera con Irak, porque Irak es muy dependiente de la economía iraní y Estados Unidos no tiene la capacidad de imponer tantos controles sobre una frontera tan permeable como es la iraquí. Probablemente China haga algo para tratar de complacer a Estados Unidos y no inicia una guerra comercial, pero Estados Unidos tampoco puede presionar mucho a China para que esto pase. El problema de que estas sanciones nuevas no lleguen a un buen puerto, por lo que quiere Estados Unidos, es que la presión que ejerza Estados Unidos pueda derivar en un error de cálculo que vuelva a hacer que Irán tenga alguna reacción más militar en el Golfo, y que eso atraiga otra vez más acción militar en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, que es justamente lo que no quieren que pase, y por eso están invirtiendo tanto en mediar en este conflicto. Claro, complicada la situación. Sin embargo, China puede llegar a convertirse en un salvavidas. Muchísimas gracias, Luciano Zácara, desde Doha. Gracias. Buenas noches. Y vamos ahora directamente a la economía. Belén Palancar, comenzamos en Canadá, ¿no?
Así es, Silvia, nuevo capítulo en esta guerra comercial, y es que Canadá ha anunciado este martes aranceles de entre un 15 y un 50% sobre productos de Estados Unidos, una medida de represalia que supone un paso más en la guerra comercial entre ambos países. Los gravámenes entrarán en vigor el 8 de septiembre, según el calendario presentado previamente por el primer ministro canadiense Mark Carney, que había asegurado que Canadá respondería dólar por dólar, según sus palabras, a Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado pasado aranceles del 50% a múltiples productos canadienses. Desde su regreso al poder, Trump impulsa una política hostil contra Canadá, uno de los aliados históricos de su país. Ampliamos este tema sobre una guerra comercial entre Canadá y Estados Unidos que cada día se agudiza más con nuestra analista Ana Nieto. Ana, en primer lugar, ¿cuáles son los detalles de esta reacción por parte de Canadá? Pues Canadá ha definido a sus aranceles como proporcionados, bien definidos y estratégicos. Proporcionados porque afectan al 4,5% de las importaciones de Estados Unidos, un total de 27.600 millones de dólares, bastante en línea con los impuestos por Washington este fin de semana. Bien definidos porque tratan de contrarrestar el impacto de los de Estados Unidos. Y por último, estratégicos porque, como ya hiciera la Unión Europea en el pasado, estos se centran en productos de estados clave para las elecciones de mitad de legislatura, en las que hay 3 estados, Maine, Michigan y Ohio, que son claves para el control del Senado y tienen una gran relación comercial con su vecino canadiense. A Maine, por ejemplo, le va a doler bastante el encarecimiento del pescado que exporta a Canadá en un 50% con estos nuevos aranceles. También hay aranceles a las motocicletas, a los rollos de papel de aluminio, material de construcción, de muebles y el acero y el aluminio también suben sus aranceles al 50%. Además, el gobierno de Canadá ha anunciado un paquete de ayudas de 7.500 millones de dólares para pequeñas y medianas empresas y préstamos sin interés para distintos sectores. Pero, Ana, ¿hay posibilidades de que se vuelva quizás a una mesa de negociación? Bueno, pues, Belén, las represalias y medidas más duras de las que habla Trump, muy punitivas para la industria tanto siderúrgica como automotriz, no van a llegar hasta enero, y esto es un plazo que presumiblemente pues, presenta aperturas para retomar unas negociaciones que ya J.D. Vance, el vicepresidente, y también el secretario del Tesoro dicen que tiene que haber, se tiene que volver a la mesa de negociaciones. Y esto es algo que interesa no solamente a Canadá y Estados Unidos, también interesa a México, los 3 grandes socios comerciales en un tratado de libre comercio, ahora sujeto a renegociaciones anuales, ya que Estados Unidos no quiso pactar su continuidad durante 16 años más, hace apenas 2 meses. Esta precariedad y la hostilidad que hay entre 2 de los 3 socios abre un panorama muy incierto en el que fuera un territorio comercial único, industrial único. Y hoy Reuters, por ejemplo, informa que Honda, la automotriz japonesa, está operando a capacidad en Norteamérica y está pensando en abrir una nueva fábrica en este territorio, pero dicen que si no hay TEMEC, no tendrían que cambiar de dirección. Ana Nieto, desde Nueva York, gracias por estas informaciones. Gracias, Belén. Y más temas. En Brasil, la Agencia Nacional de Datos ha impuesto una multa de casi 30 millones de dólares a TikTok por fallas con los datos de niños y adolescentes. Brasil ha adoptado medidas firmes para regular las redes sociales y combatir la desinformación. Por ejemplo, las autoridades exigen desde hace unos meses que los usuarios menores de 16 años vinculen sus cuentas a las de sus padres. La agencia encargada de la protección de datos explicó que TikTok no tomó las medidas necesarias para impedir que los datos de los menores sean utilizados para ofrecerles publicidad. Y aquí en Alemania, los trabajadores de Volkswagen exigen claridad a la dirección del grupo automovilístico sobre el recorte de más de 50.000 puestos de trabajo. El director general de la compañía, Oliver Blume, tuvo este martes un encuentro con los trabajadores en la sede del grupo en la ciudad de Wolfsburgo. Blume fue recibido entre los silbidos y las protestas de miles de empleados que temen por sus puestos de trabajo. La dirección, sin embargo, sigue defendiendo los recortes para reducir los altos costos laborales de Volkswagen, una desventaja competitiva sobre todo frente a los fabricantes de China. El retroceso en el mercado del gigante asiático es uno de los varios problemas que afronta el mayor grupo automovilístico aquí de Europa.
Y hasta aquí la economía, pero seguimos con más noticias del día. Silvia. Gracias, Belén. Hablamos ahora del emisario del Vaticano, Paul Richard Gallagher, que pidió este martes en el Kremlin que Rusia ponga fin lo antes posible a la guerra contra Ucrania en un momento de estancamiento de los esfuerzos diplomáticos para alcanzar la paz. Durante su reunión con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, Gallagher transmitió el llamado del Papa León XIV a cesar las hostilidades y abrir negociaciones con apoyo de la comunidad internacional. La visita, primera desde el inicio de la guerra, coincide con una reciente intensificación de los ataques de ambos bandos que ha causado nuevas víctimas civiles en Ucrania y Rusia. Vamos directo a Roma por más detalle. El periodista Darío Menor Torres. Darío, el arzobispo Gallagher llega a Moscú con un llamado directo del Papa León XIV a poner fin cuanto antes a las hostilidades. ¿Cómo debemos interpretar este mensaje? Hay que entenderlo dentro de las negociaciones que el Vaticano está tratando de favorecer tanto con Ucrania como con Rusia desde hace ya años. De hecho, es llamativo que el propio Gallagher visitó hace unas semanas Kiev. Allí se reunió con el presidente ucraniano y también con su ministro de Exteriores. Hoy lo ha hecho con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y también, además, con el encargado de las relaciones con otras iglesias del Patriarcado de Moscú, es decir, de toda la iglesia ortodoxa rusa. Y allí, después de reunirse con el jefe de la diplomacia rusa, Gallagher ha hecho este llamamiento que estás comentando, Silvia, a favor de la paz, pero también es muy significativo que ha dicho que el Vaticano siempre va a apoyar todas tipo de conversaciones diplomáticas y también se ha ofrecido como espacio de negociación, es decir, ofreciendo la posibilidad de que si tanto Rusia como Ucrania estuvieran dispuestas, pudiera utilizarse la Santa Sede como mediador y como lugar en el que se produjeran esas eventuales conversaciones entre las dos partes. Bueno, mensajes que llegan desde el Vaticano. Desde Moscú dicen esperar, sin embargo, propuestas concretas del Vaticano. ¿Qué puede haber realmente sobre la mesa? ¿Tiene la Santa Sede capacidad para acercar posiciones o su papel se limita por ahora a evitar que se cierre el diálogo? Tiene sin duda la ambición de jugar ese rol de mediación, que no es poco, y también el respeto de ambas partes, que también es algo que no se puede dar por descontado, ya que no hay hoy en el tablero internacional muchas instituciones y, por supuesto, países que puedan ser escuchadas por ambas partes y que puedan ejercer ese papel, digamos, de pegamento para favorecer algún tipo de conversación, de negociación. De hecho, es llamativo que el Vaticano, casi desde el principio de la guerra, ya lleva realizando una labor concreta de mediación, sobre todo para conseguir que aquellos niños y adolescentes ucranianos que fueron llevados a algunas zonas de Rusia después de la ocupación de las provincias, antiguas provincias ucranianas que han sido ocupadas por los soldados rusos, pues que algunos de esos niños y adolescentes pudieran volver con sus familias en Ucrania. También se ha hecho una labor concreta para favorecer el intercambio de prisioneros y bueno, son campos en los que se puede ir avanzando, que puedan servir para que aumente de alguna manera la confianza entre las dos partes. Y bueno, es llamativo que después de estas semanas, estos días de encuentros que va a mantener Monseñor Gallagher en Moscú, se espera que una vez concluido el verano vuelva a la capital rusa el cardenal Zuppi, que ya fue enviado especial del Papa Francisco para tratar de buscar una solución negociada a la guerra entre Rusia y Ucrania y que ya visitó en los años pasados tanto Kiev como Moscú. Por ahora, entonces, las esperanzas puestas en ese rol mediador del Vaticano. Muchísimas gracias, Darío Menor Torres, desde Roma. Saludos, gracias a ustedes. El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó este martes por sorpresa a Moscú y abandonó la capital rusa pocas horas después, según medios estadounidenses. Se trata de su primer viaje a Rusia desde que asumió el cargo, aunque ni Washington ni el Kremlin ha confirmado oficialmente la visita ni han informado sobre el contenido de las conversaciones. Medios rusos apuntan a que el viaje podría estar relacionado con un nuevo intercambio de prisioneros entre ambos países que podría incluir al ciudadano estadounidense, Charles Zimmerman, condenado a 5 años de cárcel en Rusia por tráfico ilegal de armas. La visita se produce mientras las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania continúan estancadas. El canciller alemán Friedrich Merz aseguró que su gobierno anunciará en breve quién estuvo detrás del intento de ataque con un dron el pasado 4 de agosto en el aeropuerto de Leipzig-Halle.
Esa noche fue hallado un dron con explosivos cerca de un avión de carga ucraniano y otro impactó contra una aeronave. 10 días después, las autoridades encontraron un tercer dron y más explosivos. Leipzig-Halle es un punto clave para el transporte de material militar y base de la aerolínea ucraniana Antonov. Merz advirtió sobre la creciente amenaza de los llamados ataques híbridos destinados a causar daños y desestabilizar. Alemania se ha visto cada vez más en el punto de mira de los autores de ataques híbridos. Así lo demuestra, entre otras cosas, el ataque del 4 de agosto en el aeropuerto de Leipzig. Los autores de estos ataques están cada vez más dispuestos, sin ningún tipo de escrúpulos, a aceptar graves daños materiales e incluso heridos y muertos. Autoridades descubrieron un túnel clandestino bajo la valla fronteriza entre Letonia y Bielorrusia, presuntamente utilizado para introducir migrantes de forma irregular en la Unión Europea. Letonia, Lituania y Polonia acusan al gobierno bielorruso de instrumentalizar la migración para ejercer presión sobre la frontera exterior de la UE como parte de una estrategia de ataques híbridos. Un equipo de DW informa desde la zona. Letonia acusa a Bielorrusia de utilizar la migración como un instrumento de ataque híbrido. Este estrecho agujero es el final de un túnel secreto. El guardia fronterizo letón dice que 28 migrantes lo utilizaron para cruzar ilegalmente de Bielorrusia a Letonia. Las autoridades lo descubrieron hace poco cerca del poblado de Kraslava, en el este de Letonia. Un perro patrulla vino aquí y nos mostró el lugar. El guardia fronterizo supervisó el área y encontró el túnel. Se cree que la mayoría de los migrantes procede de Afganistán. No es el primer intento de cruzar a la Unión Europea de forma subterránea. Aquí, en los países bálticos, las autoridades creen que los guardias fronterizos bielorrusos no solo no hacen nada para detener esta migración, sino que forma parte de la estrategia de guerra híbrida contra Occidente. La frontera entre Letonia y Bielorrusia se extiende por 172 kilómetros y está protegida por una moderna valla construida hace un par de años. El año pasado, las autoridades detuvieron a 12.000 personas que intentaban cruzar ilegalmente. Y solo en la primera mitad de este año, esa cifra ya ha llegado a 10.000. Bielorrusia es un aliado de Rusia. Esto sucede desde agosto de 2021. Ataques híbridos y la instrumentalización de la migración con personas que son dirigidas deliberadamente a la frontera de Letonia con Bielorrusia. Se puede decir que Letonia ha sido elegido como país destino. Hace unos días, los guardias fronterizos de Letonia encontraron otro túnel en Silene, a unos pocos kilómetros de aquí. Ese túnel también va de Bielorrusia a Letonia, la frontera este de la Unión Europea. En la vecina Lituania, la policía fronteriza descubrió recientemente 12 túneles. Afirman que 40 migrantes ilegales fueron detenidos al salir de los túneles. La frontera entre Bielorrusia y Lituania es incluso más larga. Se extiende unos 700 kilómetros. Los guardias no creen que los migrantes sean capaces de construir este tipo de túneles por sí mismos y sospechan que contaron con apoyo técnico. Este túnel tiene 30 metros de largo y se nota la participación de ingenieros. Pero según las autoridades, ni Letonia ni Lituania serían el destino final de los migrantes. La mayoría quiere llegar al oeste de Europa, principalmente a Alemania. Para las autoridades de Occidente, el objetivo es desestabilizar Europa. Human Rights Watch presentó un informe sobre el aumento del reclutamiento de niños y niñas en Colombia por parte de grupos armados, con unos 1.500 casos desde el 2021. La directora de la Organización para las Américas, Juanita Gubertus, advirtió del rol que están jugando en las redes sociales en esta tendencia creciente y alertó que plataformas como Facebook o TikTok no están haciendo lo suficiente para evitar su uso por parte de estos grupos criminales. Gubertus asegura que Human Rights Watch ha advertido a Meta de que su algoritmo facilita el reclutamiento, permitiendo mensajes que prometen a los menores una vida de lujo y les recomiendan después contenidos similares. Las plataformas digitales tienen que reconocer que están siendo usadas para el reclutamiento de niñas y niños y que eso implica que hacen parte, así ellos no quieran serlo, y entiendo que ellos explícitamente han dicho que prohíben este tipo de contenidos. Bueno, en la práctica están siendo usados para la comisión de delitos, para la comisión incluso de crímenes de guerra.
Valoramos, por supuesto, la interlocución que estamos teniendo con las plataformas, pero estamos convencidos de que no han hecho suficiente para tratar de sacar estos contenidos y sobre todo para modificar el algoritmo que permite que estos contenidos sigan estando. Y en Bolivia, el gobierno de La Paz declaró situación de emergencia municipal tras 14 días de interrupción del servicio de recolección de basura y la acumulación de miles de toneladas de residuos en la ciudad. Durante el fin de semana, el municipio activó la denominada Operación Escoba, con la que retiró apenas 393 toneladas de basura de las más de 8.000 toneladas acumuladas en 2 semanas. La suspensión del servicio se produjo por la disputa entre la alcaldía y la empresa La Paz Limpia, cuyas tarifas aumentaron por la escasez de combustible. La presencia masiva de residuos en las calles amenaza el sistema de drenaje luego de las lluvias, además de elevar los riesgos para la salud y el medio ambiente. Y en México, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó este martes la designación de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina. Esto sucede tras la nueva licencia otorgada al oficialista Rubén Rocha Moya, señalado por Estados Unidos de tener presuntos vínculos con el crimen organizado. Rocha Moya había retomado sorpresivamente sus funciones el viernes después de estar 3 meses apartado del cargo. Durante ese tiempo tuvo que comparecer ante la Fiscalía General de la República después de ser acusado por Washington de presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, señalamientos que él ha calificado de falsos. Sin embargo, las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum lo obligaron a solicitar una nueva licencia. La nueva gobernadora estará en el cargo hasta octubre del 2027. Y la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country, murió este martes a los 80 años. Su fallecimiento se produce 3 días después de que asegurara en una entrevista con People que seguía trabajando pese a estar lidiando con algunos problemas de salud. Su carrera discográfica dejó decenas de éxitos como Jolene o I Will Always Love You, medio centenar de álbumes de estudio y más de 100 millones de discos vendidos. Su destacada trayectoria cinematográfica y una labor benéfica centrada en la alfabetización infantil consolidó a Parton como un ícono de la cultura pop en Estados Unidos y otros países. El presidente Donald Trump ordenó que sus banderas en Estados Unidos se izaran a media asta durante la semana en honor al artista. Y con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.